Ahí está. Ahí, ok. Pues es un concepto que tengo en mente de cómo sonaría la música que hace una especie extraterrestre. Eso es lo que se me ocurrió. Entonces, pues está basado en una historia que ya había hecho, que se trata de que estas razas son como el opuesto natural a los humanos. Entonces, esta raza, pues son soldados y tienen que pasar por un ritual de iniciación. Entonces, pues yo quería hacer lo que, la música que tocaban en el ritual de iniciación y también representar la transformación que tiene un individuo de esta especie cuando es sometido a ese ritual. Entonces, pues aquí está la explicación. Aquí hay un texto que describe, ¿lo leo? Los demás no estamos enterados. Si puedes no leerlo, sino simplemente sintetizarlo, Ujú. teniendo el texto frente a ti para que puedas Ah, muy hacerlo bien, más muy bien. breve. Pues Ese sí, texto lo habíamos abordado en hará 3 sesiones. ujú. Sí que nada más, pues es un texto que describe cómo son físicamente y como un poco su propósito. Y aquí está lo del ritual de iniciación, que dice que es uno de los eventos más importantes. Entonces, pues aquí está, cada uno de los jóvenes tiene que atravesar, hay una pileta, ¿no? Y vi esta cosa que se llamaba cimática y ponen por ejemplo, se llama también placa de Chladni, que es una placa cuadrada de metal y le ponen granos de arena o bicarbonato, así ese tipo de partículas muy pequeñas, y entonces vibran la placa con un arco de violín. Entonces, pues la placa de metal vibra y se crean figuras en la arena, como está aquí. La de la derecha son figuras en las placas metálicas y la de la izquierda es haciendo, en vez de eh, vibrar una placa de metal, están vibrando una membrana de agua. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención porque, pues, ¿Te llamó la apenas, atención? sí, bueno, me gustó Pero mucho te digo, y, no es una idea tuya, es algo que has observado en internet, que alguien toca con cierta música, pone una bocina encima de una plataforma, de una membrana y adoptan los granos de lo que sea, de sal o de tierra, lo que sea, adoptan formas como lo estamos viendo, ¿no? ajá, pues simplemente tomé esos experimentos, pero nunca han, este, hecho una pieza como tal alrededor de eso, nada más son experimentos de acústica. Y pues yo lo que quería era incorporar esas cosas. De visualización acústica, sería más preciso. Ok, sí, una visualización acústica. Y pues yo quería hacer una pieza alrededor de eso porque me pareció muy interesante. Y combinarlo con lo de la especie extraterrestre que estaba haciendo, porque pues como que sentí que estaba igual de raro y le quedaba. Entonces, pues lo que decidí, bueno, antes la idea era hacer un concierto en el que hubiera una pileta, como esta que está en medio, tener a 10 voces en un círculo y empezar a hacer intervalos, así segundas, menores y luego así, porque esos intervalos crean figuras en la pileta.
¿Qué Y intervalos son? bueno, pues sí, me falta investigar eso. Ah, ¿eso no lo tienes resuelto? No, aún no lo tengo resuelto. Sí, entonces, ¿qué es lo que estás presentando? Pues no he acabado de presentar. Entonces, ¿qué es lo que sí tienes resuelto? Bueno, lo que sí tengo resuelto es una pieza que había hecho, que nada más es, pues aquí están los sonidos, lo hice nada más para una voz, porque se trata de cómo un individuo eh, hace el ritual de iniciación y es muy simple, nada más es un individuo débil que tiene miedo, entonces tiene que entrar en la pileta para, como es el bautizo, pues que tienen esta especie, entonces pues entra a la pileta y empieza a tener todas estas visiones y así como mágicas. Y luego, pues, cuando ya es oficialmente un soldado y termina el bautizo y el ritual, pues ya es un individuo más fuerte. Y ya, eso es lo que tenía pensado que, o sea, quería que se tratara de eso. Bien, entonces aquí ya viene la forma de realizarlo. Quiero escuchar a ver cuáles son las Entonces, soluciones que pues, tienes tú. Perdón, te quiero escuchar cuáles son las soluciones que tienes en cada una de estas cosas. ajá. Bueno, entonces aquí sí voy a leer, porque aparte no es muy largo. Nada más voy a acomodar esto porque me estorba ya. Bueno, entonces hay como tres facetas y dura como alrededor de 2 minutos la pieza, nada más. Y son tres facetas que son la voz del Zork, así se llaman los Zorks. La voz del Zork débil, luego la pileta que empieza a tener el trance y ya el final cuando ya es más fuerte. Entonces, son inhalaciones cortas cerrando la garganta, tratando de emitir un sonido entrecortado y grave al mismo tiempo, dando forma a los labios de las vocales I, E y O. Algunos detalles tronando la lengua contra el paladar, igualmente inhalando. Ahí, ahí estuvo mal metiendo ahí no va. Pero sonaría algo, ¿quiere que haga una demostración o no? Pues es lo que estoy pidiendo. Bueno. Eso sería como así. Ese tipo de sonido. No distingo la forma de los labios. ¿Cómo es? Puede serlo nuevamente más lento. Sí, a ver. Y- ¿Dónde está el tronar la lengua contra el paladar? Lo acabo de hacer. No lo oí. Ah, es el sonido que hago. Esto. No, puedes hacerlo, o sea, todo, la voz puede ser la completa con las vocales y la lengua contra el paladar. Sí, sí lo había hecho completo, Bueno, pero te pido que lo hagas porque no te digo que no lo escuché. Si te pido que lo hagas es para que eh, lo sí, está bien, produzcas, lo hago porque no otra es vez. No hay fácil problema. escuchar en internet una realización de esta naturaleza, ¿no? Ujú. Se A trata ver, de hacerlo lentamente y que sea muy audible para todos, por favor. a ver, muy bien. ¿Ya se alcanzó a escuchar mejor? Sí, el golpe de la lengua contra el paladar solamente lo escuché al final, no había en otro lugar. Ajá, nada más son pequeños detalles con la Ya, lengua que digo, hago. lo que pasa es que no se escucha con claridad si estás haciendo una demostración de una voz,
Entonces trata de que los demás escuchen. Porque si tú no te empeñas, mi trabajo sería hacerte eh, demostrar lo que estás ahí diciendo. No se escucha. Puedes volverlo a intentar, por favor. Sí, estoy haciendo todo lo que puedo y Ya. pues de hecho Pues digo, resalté entonces mucho intenta hacer lo del tronar la lengua contra el paladar con las vocales. A ver, ok. Y... Ah, muy bien, ahora ya se entiende. Ah, muy bien, qué bueno. Bueno, paso a la siguiente. Entonces, eso representa que pues ya vimos que el Zorg débil y todo, y camina a la pileta. Y luego entra a la pileta y se acuesta en la pileta y entra en trance. Entonces, cuando su alma se desprende, es un silbido agudo y reposo de la voz en un registro grave a la vez. Esta vez exhala y se vuelve a inhalar en silencio para repetir el sonido. Son ondas repetitivas y pacientes que causan una sensación casi meditativa y sonaría algo así. ¿Sí se escuchó bien? Ujú. No sé cómo es eso de se inhala en silencio. Ah, para repetir, o sea, entre sonido y sonido se inhala en silencio, esa es la idea, ¿no? Exacto, porque pues si no ya no se puede Bueno, hacer habría que tanta hacerlo inspiración más, porque se le habría acaba que el hacerlo aire. más claro. En vez de esta vez se exhala y se vuelve a inhalar en silencio. Entonces, pues, al exhalar o antes de exhalar, se inhala en silencio para producir el sonido. Ok, sí, porque si especifico esta vez, pues no son todas las veces. Bueno, y el segundo es el sonido del agua en la pileta. Esta membrana acuática está siendo sometida a un proceso de vibración cimática, que era lo que ya habíamos visto en las fotos de arriba. Se ¿Qué ejecuta entiendes por cortando. cimática? ¿Mandé? ¿Qué entiendes por vibración cimática? Mm, pues la cimática es la, el campo que estudia eso de los patrones, pero vibración cimática, pues sí, que la pileta está haciendo los patrones del agua. Eso es lo que yo entiendo. ¿En algún lugar explicas eso? Sí, bueno, ¿Dónde? creí ya explicarlo, pero pues no entendí No, entonces. con la denominación de vibración cimática. Es una denominación nueva, Ujú, entonces hay que aclararla. sí, ok, ok, ok. Bueno, todas las observaciones que te estoy diciendo, Alan, son para que las integres a tu texto. Eso será parte del trabajo que estás presentando. Ujú, O sea, el trabajo tiene que ser suficientemente claro para que cualquier persona que no te escuche en este momento y que no te pueda interrogar, pueda entender qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando y cómo se hace. Y cuáles son las nociones que estás muy bien, sí, empleando. ¿De acuerdo? Entonces, sí, muy vibración bien, de semática, acuerdo. explicar lo que es. Ok, ¿Puedes decirlo? ¿Qué es una vibración semática? que un, es cuando las figuras en el agua se empiezan a formar. Entonces tendría que definir Y eso. puedes decirlo de una manera un poco más clara, más abstracta, no cuando las figuras comienzan a formar. Es un Mm, proceso, explícalo. ¿Cómo ¿Mandé? es el proceso? Que Ah, expliques cómo es el proceso. ok. O sea, con más detalle, pues. Sí, bueno.
Em, pues es hacer frecuencias para que el agua de la pileta empiece a, se empiecen a crear los nodos en la membrana acuática y se empiecen a hacer los patrones. No sé si está mejor eso. Sí, podría ser todavía un poquito más abstracto, pero está claro, digamos. Ok. Es una cuestión de idioma, de lenguaje, de Ajá, ser claro exacto. en el lenguaje. Toda esta idea, no sé si está expresada arriba, no, como pasamos directamente a cómo se realiza, con esta claridad, digamos, que se requiere para que el intérprete o quien sea, quien estudie el trabajo, entienda de qué se trata, cómo se hace, en qué consiste. Es el, digamos, es el método principal de trabajo. Si Ujú. no lo defines con toda claridad, nadie va a entenderlo, ¿sí? Pues sí, Si tú lo conoces, pero los demás no entienden de qué se trata, se va a perder la idea. Y de lo que se trata es de conquistar un terreno con la suficiente claridad. sí, sí, estoy de acuerdo. Bien. Todo esto para decirte que todo lo que estamos hablando aquí tendrá que resolverse mediante un nuevo texto o la corrección de este texto donde se digan todas las cosas que sean necesarias para que se entienda. Bueno, estábamos en lo de vibración cimática. Y pues eso nada más quiere decir que se empiezan a formar los patrones en el agua. Entonces, esto se ejecuta cantando una altura aguda que oscila constantemente, pero con lentitud y haciendo ligeras gárgaras a la vez. Voy a hacer una demostración. ¿Sí se escuchó bien? Sí, yo no diría ligeras gárgaras, porque será gárgaras quiere decir que son con agua, sino es con una vibración lenta con glotis. ¿Con qué, perdón? Glotis, Glotis. Búscalo en un diccionario para que lo puedas Ujú. utilizar. Ok, O sea, se entiende si dice haciendo ligeras gárgaras, pero es más bien y generando una vibración de baja frecuencia o rítmica en la glotis. Es esto. ok, ¿Estás haciendo algo que corresponde con lo que tú estás diciendo? sí, Excepto que probablemente tú lo hiciste más quedo, no sé si cerraste la boca. Tendrás que definir cómo se hace. Si se hace con la boca abierta es muy fuerte. Si se hace con la boca cerrada, no es con los labios apretados. ¿Cuál es? la segunda con los labios apretados. Eso es. Entonces hay que observar todos los detalles que conciernen a la producción de ese sonido. Son sonidos realmente muy originales, lo cual está hablando de una búsqueda interesante, pero que al mismo tiempo tienes que saber definir, ¿no? Que tú Ujú. sepas hacerlos es una cosa, pero el que los pueda entender otra persona y pueda reproducirlos es el otro problema y de eso se trata una partitura. Para eso sirve la partitura. Sí, sí, pues ese es para mí fue ese el reto. Entonces, pues este es lo, lo mejor que pude hacer. Bueno, hay cosas que corregir. Bien, continúa. Ahora vamos al siguiente que es conexión al telar cósmico y Puedes, por ejemplo, decir
y haciendo una vibración rítmica con la glotis parecido a unas gárgaras ligeras o ligeras gárgaras, para que si el intérprete no sabe lo que es la glotis, al menos tenga una referencia. Está bien, Ujú, ¿sí? Pero no dejarlo nada más en la referencia anecdótica, sino explicar cómo se hace, cómo se produce. O sea, tienes que dar, si quieres ayudarte con la muletilla de la anécdota, pero también dando una referencia precisa para que no haya dudas en quien lo lea. ujú. Bien. Ok, ok. Y bueno, entonces aquí puse las gárgaras tal vez, pero serían las, manteniendo esa referencia hacia las gárgaras, pero diciendo, haciendo vibraciones en las vibraciones en la glotis continúan, pero la altura cae en un glissando y aterriza hacia lo más grave del registro de la voz. Dejar salir el resto del aire transformándolo en un simple soplido que emula el sonido de una brisa hasta que no quede más aire. Entonces, está como muy conectado al anterior, porque el otro eran las vibraciones en un registro agudo, pero luego pues cae. Y dejo y exhalo así el aire, el soplido que, o sea, después de las gárgaras y del tono, solo queda el aire que exhalo hasta que ya no quede más. ¿Ya hiciste la configuración de audio Ah, sí, para suprimir ruido de fondo? Creo que no, ¿verdad? no, voy a volver a hacerla, porque, ah, sí, ya está, qué raro. Bien, no, si ya está hecha, entonces va a estar bien. Ah, bueno, pues sí, entonces, sí se entendió más o menos. No, vuélvelo a hacer. Ah. Bueno, en el deslizamiento de la voz, no interrumpes la vibración de glotis. Podría ser así. Creo yo que podría ser eso. Sí, eso es lo que estaba buscando, nada más que Ya. no me salió. Ya, para lograr, hay que trabajar por separado, ¿no? El descenso de la voz y llegar a lo más grave. Y al mismo tiempo hay que hacer la glotis. Para combinar los dos. Ujú. ¿Se escuchó? Sí, sí se escuchó. Ok, Sí, era exactamente eso lo ya. que quería. Entonces, el momento en que aparece el simple soplido, eh, se puede aprovechar todavía algo de la vibración de la glotis en este, para que no, o sea, es difícil hacer, tienes un corte, Ujú, o permitir que se fusionen los dos, haciendo que el soplido aparezca acá, todavía con algo de vibración de la glotis. Esto.
Yo creo que sí sería más como eh, tratar de difuminar las dos cosas para para que se sienta la transformación de una a otra más suave. Sí, en realidad de lo que estamos hablando es de que hay una caída de la energía. Si tu Ujú, caída de energía en la vibración de la glotis eh, pasa directamente al soplido, es como un, bueno, es un corte que lo que provoca es un incremento de la energía en el momento en que cortas la glotis. La ujú. glotis todavía no se ha reposado, entonces no es un incremento de energía, o sea, la energía anterior se corta y baja a una mínima energía. O sea, es un salto que no da la continuidad, parece ser, ¿no? O sea, si cae en un glissando y aterriza hacia lo más grave del registro de la voz, deja salir. Es muy parecido, o sea, lo que estás queriendo expresar es que la energía se va disolviendo y se expele lo que hay del aire, pero al mismo tiempo sin crear un salto súbito entre la información anterior y el simple soplido que imita la brisa. Ujú, Entonces creo que sería, ahí esto será nada más la cantidad de energía. Si esto lo expresas en un dibujo, si quieres que termine la vibración de la glotis, tendrías que ir del punto de vibración que está más o menos con la misma velocidad, de pronto se interrumpe. O es... exactamente eso era. Pero entonces tengo que Lo cual hacerlo quiere decir más claro. que hay dos curvas. Una curva que termina y al estar terminando surge la otra, que es el soplido. Ujú, Y lo que te va a dar es la fusión de ambas, que es en este caso lo que va a ser más sutil la caída, el aterrizaje, como tú lo llamas. sí, de hecho así lo hice, pero creo que no se oyó bien. Ya. Entonces, Bueno, será cuestión de que lo entrenes, ujú, ¿sí? ok. Porque no, Y entonces tengo que... no está explicitado. Habría que decir, sin dejar de activar la glotis, especie de gárgaras, dejar salir el resto del aire transformándolo hasta transformarlo en un simple soplido. O sea, Ujú, si queda la frecuencia baja, haría algo así como pam, 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 pam. Sería cada vez más lenta esa frecuencia y al mismo tiempo aparecería el soplido. ujú, Sería la combinación, digamos, sutil de dos distintas energías o de dos distintos vectores que están interactuando. Que es imposible mantener eh, la vibración de la glotis y el soplido sin que la vibración de la glotis, si se quiere que aterrice, si la imagen es esa aterrizar, eh, la idea de aterrizaje lo va a dar la vibración de la glotis. Es un motor que va siendo cada vez más lento. Pum, 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 ujú, ¿no? Es un poco anecdótico, eh, parece referir a lo que ocurre cuando frena un enorme camión
se escucha pum, 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 toda la Ujú. masa de toneladas que vienen en la carga, al mismo tiempo que el soplido del aire, del freno. Parece que estás evocando a ese tipo de sonoridad, sin que sea directamente esa, pero tiene que ver con la imagen, ¿no? De cuando un motor desciende su velocidad y lo que queda es solamente aire, la energía acumulada. Ok, Adiós, no sé. bueno, a ver, entonces, pues sería explicar que el soplido y la glotis tienen que hacer una fusión, ¿no? Y entonces pues ya ir reduciendo la vibración en la glotis y pues hacer más presente el soplido para que sea, para que se entienda que eso, ¿no? Que, Son dos reducciones en la glotis. Uno, la velocidad y consecuentemente la intensidad. ujú, Y lo único que mantiene la intensidad es la presión del aire. ¿Ya? ok, bueno, corregir eso. Y luego, ya que, ya que haya un silencio total, entonces tiene que regresar a la realidad, tiene que regresar del trance. Entonces, eso se representa, dice silbar sobreponiendo los incisivos en el labio inferior, aumentar la amplitud y transformarlo a un sonido de F más agresivo hasta hacer una pausa abrupta, bloqueando con la lengua el espacio entre los dientes y el labio inferior. Sería algo así. ¿Lo haces aspirando o expirando? No, exhalando. Exhalando, bien. Aunque también podría ser... No, mejor exhalando. ¿Puedes volverlo a hacer? Sí, a ver. Silbar no oigo el silbido. Ah, sí, cierto. Perdón. Aquí va de nuevo. Bien. Parece a esos sonidos cortados en música concreta o electrónica, ¿no? Es un corte muy, muy al estilo electrónico. Ujú, En- o sea, al principio, si tú dices que estás silbando sobreponiendo los incisivos en el labio inferior, así, ya está haciendo una F, creo yo. sí, de hecho. Entonces, silbar con una F, silbar con F, entonces sobreponiendo los incisivos en el labio inferior, aumentar la amplitud y transformando la F y haciendo más agresiva la F Ujú, hasta cortar abruptamente con una pausa. ujú. Sí, porque pues, sí, ya es una F. Y la pausa es realizada por el bloqueo que hace la lengua entre los dientes y el labio inferior. Ujú, Bien. bueno, y finalmente, pues como ya tuvo ya vivió el ritual, entonces ya es un individuo más fuerte, entonces sale de la pileta escurriendo el líquido violáceo y anuncia su grito de gloria ahora más fuerte que nunca. Y es la misma base para ejecutar
la voz débil, que era, a ver, aquí está, que era, mm, tratando de mentir, inhalaciones cortas con lo que hacía de eso, pero como era débil, entonces era más piano y ahora pues es más fuerte. Entonces sonaría, y serán no solamente dos inhalaciones duraderas, con tronidos de la lengua a la vez, y para finalizar una gran inhalación parecida a un grito. Entonces, a ver, voy a intentar hacerlo. Son tres, Algo así. tres articulaciones, tres eventos. Sí. No, no lo dice. Ah, bueno, es que Dice, dice dos solamente inhalaciones serán duraderas. dos inhalaciones duraderas. Ah, y una gran inhalación parecida a un grito. Entonces, Ajá. ¿cómo se truena la lengua? Yo me lo imaginaba como una R invertida. O sea, cuando haces la R pegas la lengua contra el paladar y exhalas. Pero lo que quiero es un sonido como este. Eso es con K y J, más bien. Pero interviene la lengua. No sé si es la lengua o si es la garganta, más bien. No es la pura lengua. ¿Dónde está puesta la lengua? ¿En el paladar? Ujú. Nada más que como en una posición de R, pero en vez de decir, en vez de sacar el aire, meterlo. Exacto, así. Entonces, tienes de nuevo la voz inhalando. Una. Y ahora con tronidos de la lengua. A la vez. No puedo. ¿Cómo se hace la inhalación y los tronidos de la lengua? No veo cómo. Al menos yo no lo sé hacer. A ver, mira, creo que sí puedo. Es así. Son intermitentes. Ajá. Bueno, hay que explicar que es la voz grave, débil, ¿no? La voz grave. ¿Cómo entra dentro de esa inhalación el tronar la lengua? No sé cómo se hace. ¿Cómo lo haces? Pues, Yo, que aunque lo oigo, no me explico cómo se hace, entonces tienes que explicarlo para que. ujú, pues, a ver, otra manera de explicarlo. Porque estoy inhalando. Pues sí, no sé. O sea, pues esa es como que la explicación más clara que se me ocurre, que es hacer la R, pero en vez de sacar el aire así, meterlo. Yo creo que hay Así. saliva, se está jugando con saliva en el paladar. Ah, no, más o menos. Pero sí, no me imaginaba que pues fuera tan difícil de explicar. Pero pues sí, ¿cómo lo explico entonces? Bueno, lo primero es el sonido grave de la voz inhalada. Es casi un ronquido, ¿no? Ujú.
pero además con la voz, con la boca cerrada. No sé, no lo estás diciendo, pero lo estás haciendo así. No, es con la boca abierta. ¿Boca abierta? Ajá. A ver, hazlo tú. Ahí estás cambiando vocales que no estás mencionando. Partes de una U a... Y al llegar a la A, creo yo, es cuando haces el tronido de la lengua. Solamente cuando llegas a la A, creo. Exacto, sí, cierto. Sí, porque Entonces, con la O, si pego la lengua al paladar, pues el sonido de O se corta. Pero cuando ya está en la A, ya es más eh, difuminado. Pues, o sea, cuando llego a la A, ya lo puedo hacer. no sé cómo se hace eso. No sé hacer. A ver, creo que ya se me ocurrió otra explicación. Eh, como cuando truenas la lengua haciéndolo. Pero tú eres apoyada la lengua en el paladar y baja a la parte inferior de la boca, ¿no? Es que se A la queda base. ahí en el paladar, se queda pegada. Ahí. No, creo que algo así. Entonces no es golpear con, es hacer que la lengua flote, o sea, la lengua se coloque en el paladar y hay que dejarla que vibre Exacto. sin tratar de hacer tronidos de la lengua, sino simplemente al dejarla en el paladar puesta, va a producir sus batimentos. O sea, no, no sé. ¿Es eso? Ah, sí, Entonces que la lengua no se separa del paladar. exacto. La Entonces, presión. dejar la lengua vibrar. Dejar la lengua, pegar la lengua al paladar, lo que a su vez va a producir la vibración entre lengua y paladar. Ujú. Pero es una vibración que tú la haces selectivamente. Ajá, como dijiste, intermitente, que Sí, exacto, o sea, no es todo el tiempo, no eso. es todo el tiempo así. Pero no es que truene la lengua. O sea, tronido de la lengua quiere decir que es una... Lanzas la lengua para que golpees, como un aplauso, ¿no? La Ajá, lengua aplaude la parte baja, ¿no? Está separada, está pegada al paladar y baja a hacer un clac en la parte inferior de la boca, la base de la lengua. Y en este caso no, es, está la lengua pegada al paladar permanentemente y es en la misma inhalación que va, que va a crear estas perturbaciones en la lengua. ujú. Pero yo no sé si lo que tú estabas haciendo es, no creo que es lo que yo estoy haciendo, no se parece. Creo que lo que tú estás haciendo es algo, o sea, de pronto colocas ahí la lengua y la retiras, colocas y retiras, colocas y retiras. Es así más bien. Sí, ¿Puedes hacerlo de nuevo? sí, a ver. Puedes volver a hacerlo, porque creo que se interrumpe la glotis cuando Ah, haces. ok.
Ah, no, no se interrumpe la glotis, ¿no? Muy curioso, muy curioso, No, muy curioso. La explicación es la que no entiendo bien para yo mismo hacerlo. O sea, trato de ver lo que tú dices, pero es que parece que estuvieras, puede ser solamente mantener estas vibraciones de la lengua en el paladar, por favor, al mismo tiempo que inhalas. Solamente inténtalo, o sea, repítelo, repítelo, repítelo hasta entender, al menos yo, cómo se produce. así como hice ahorita. Ujú. Ok, Pero manteniendo el ataque ese del paladar o haciéndolo muchas más veces para que yo observe cómo está ocurriendo. a ver. ¿Por ahí va? No, porque la respiración entrecortada, esto nunca se interrumpe. Mm. A ver, lo voy a hacer otra vez. A mí me da la impresión de que haces kikiki. Sí, pues es que sí, sí, siempre hago tres. Ujú. Pero lo estás, o sea, no es algo que estás, que sale porque la lengua va a vibrar, sino es que tú mismo buscas que haga kikiki en esa, Ajá, en esa, si hay una fricción entre la lengua, el paladar y saliva que hay en el paladar, creo, hasta donde yo pues es alcanzo a que escuchar. saliva no, no creo. No, saliva no hay. Nada más es la lengua todo el tiempo pegada al paladar y cuando inhalas, pues ya vibra la lengua. A ver, puede serlo sin cantar, solamente Ah, respirando, inhalando. ¿Es así? Hay que decir que la lengua ah, se desciende un poquito para que pase el aire entre lengua y paladar, y eso es lo que hace. ¿No es ajá, así? que rebota en la vibración y por eso hace ki. No, lo que hace la lengua es esto, es baja y sube, baja y sube, baja y sube, pero creo yo que es voluntario, no es involuntario, o es involuntario. Pues es más, es voluntario. Ah, es Ujú. voluntario. Entonces, no es que la lengua, no sé si sean tronidos, sino son em, interferencias que hace la lengua en la respiración. No logro hacerlo, no tengo esa destreza todavía. ¿Sí? Pero es bastante interesante como producción del sonido. Todos los sonidos que estabas planteando son todos ellos muy, muy interesantes. Realmente felicito. Nada más necesitas ser muy claro. Sí, Todavía yo no entiendo cómo se produce eso. Y ok. digo, trato de colaborar al máximo para poderlo obtener, Aterrizar la explicación, pero pero no, sí, sí, pero no lo obtengo. No sé en qué consiste. Hay algo allí. Hay una parte evidente que es que yo no lo sepa hacer y hay otra parte que es que tú no lo sepas explicar. ¿Sí? O sea, que tu explicación tenga algo que sí, no, que sí, no, fue, que no son las, contiene al resultado. O que yo, además, aparte de que tú lo explicaras bien, no entiendo cómo hacerlo o no lo logro por dificultades físicas o fisiológicas, ¿no? ujú, Pero trato de entender
al máximo. Es un problema muy, muy interesante este de entender cómo se produce el sonido, es decir, cuál es el modo de producir un sonido que no conocemos, que no hemos contemplado, o que si lo hemos contemplado, todavía no conocemos una nueva combinación. Por ejemplo, si Ujú. yo conozco el sonido aspirado grave, no sé cómo interactúa ahí la lengua en el paladar. No lo logro hacer. Pero sí escucho que tú lo haces y no sé, por más que me esfuerce en imitarte, no lo puedo hacer. No quiere decir que tú estés mal, sino que yo no logro hacerlo. A lo mejor necesitarías ayudar más a alguien como yo u otra gente que leyera tu texto para entender cómo se realiza. Ok, Bueno, pues explicarlo de manera más clara. ¿Es todo? sí, eso es todo. Me parece muy bien, muy bien la búsqueda. Es una búsqueda original de sonidos y de articulaciones, y tiene sentido por otra parte. Es para una sola voz, lo cual también corresponde mucho a una búsqueda individual, es decir, lo que tú mismo estás haciendo, lo estás aplicando a tu voz, se ve que hay un esfuerzo ahí de lograr hallazgos y de resultados y de articulaciones y de explorar, sobre todo la idea de explorar me parece muy importante, ¿no? Ok, Mi recomendación es que estas cosas que ya son difíciles en sí mismas, ¿no? De escuchar, de adivinar cómo se hace, si están explicadas anecdóticamente, pues no se va a entender. Hay que ser mucho más preciso, más claro, ¿no? sí, claro. En este último, por ejemplo, tronidos de la lengua, no sé si sea la palabra tronidos de la lengua, son chasquidos quizá, y no sé realmente cómo se están produciendo, si es por la fricción entre lengua y paladar y aire. Creo que sí, pero bueno, Ujú. Bueno, bien, pues muchas gracias por bueno, tus muy bien. comentarios, los voy a tomar mucho en cuenta y mando el documento con las correcciones. Sí, una pregunta sería, ¿qué, qué capacidad crees tener a partir de esta exploración de producir esas vibraciones en el agua? ¿Has hecho la prueba? Solo lo he hecho con una placa ay, no me acuerdo, de Triplay, creo. Ajá. Es que fue hace ya varios fue hace tiempo y lo probé con bicarbonato y se hicieron las pruebas, pero este es en agua y no lo he hecho en agua. ¿Cómo con bicarbonato en triple? Ajá, o sea, esto que está aquí. Así se hacía, o sea, en vez de agarrar la placa de metal y vibrarla con un arco, Ujú. lo que hice fue tomar la placa cuadrada de triple y conectarle una bocina en el centro. Entonces, pues de ahí ya, pues fue el mismo resultado de las figuras, nada Ah, más que, de acuerdo. O sea, la bocina estaba colocada abajo del triple para que tuvieras ujú, la parte de la superficie de arriba estaba libre, no había bocina. ¿O cómo? ujú. Sí, 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 que estaba abajo en el La centro, bocina abajo o al sea, centro y entonces tiene al pasar tu propia voz eh, mediante un micrófono y una bocina, hacía que el triple, la membrana de triple vibrase y pusiste ujú. carbonato, pero ¿cómo pusiste el bicarbonato? El Pues polvo, como, pues son granos. partículas como la sal, Ujú. entonces le eché así encima y ya. Bueno, no lo he hecho con la voz, lo he hecho con frecuencias
con un generador de frecuencias en mi teléfono que pones 400 Hz y ya le vas moviendo así por números, pero en voz y en agua no lo he hecho, pero he Pues visto sería, ahí algunos experimentos en videos y así, entonces pues estaría padre intentarlo. no, pues sería muy, muy bueno que lograras vincular lo que estás describiendo como sonidos con la voz, con estos resultados. Desde luego que los resultados no serán tan puros, estos resultados están aquí, hablan de que las ondas que estás empleando pues son muy cercanas a la sinusoide, ¿no? Y probablemente, o ondas cuadradas, como se ve abajo al centro, es posible que haya ondas con forma cuadrada, no lo sé, Ujú, pero si aparece, si lo que haces es un sonido rico en información, como los que estás procurando, seguramente que las formas que vas a provocar geométricamente sean muy caóticas, es muy posible, o con una información eh, nueva que no está contemplada en estas otras. Aquí, estas otras imágenes son casi una demostración de cómo puede visualizarse la acústica. Pues está muy bien. Pero lo que tú estás procurando aquí es una acústica compleja, yo diría cronoacústica, porque también están interviniendo ahí ritmos de baja frecuencia y quizá eso puede favorecer uh, la formación de ondas, o sea, la formación de imágenes eh, más grandes, combinadas con agrupaciones en imágenes más pequeñas o agrupaciones de moléculas, como tú estás explicando bien, que produzcan líneas o trazos. No lo sé, no lo sé, no podría especular, pero me gustaría mucho que, ya que tenemos el, el plazo de aquí al 19, no más allá del 19, o sea, tendrías que ujú. enviármelo tu trabajo el día 18 para que yo pueda calificar. Me gustaría si puedes, si no sale, no hay problema, no es parte del examen, pero ya que tú mismo estás considerando el vínculo que hay entre lo auditivo y lo visual, que es muy real y que es muy interesante, pues hacer siendo el material que tienes planteado muy breve, que hagas una demostración de qué figuras podría procurar. Ujú, sí, estaría padre eso. Bueno, bueno, muy bien, Alan. Siguiente, pues, Muchas gracias. de nada. Entonces estábamos con Con yo, Eduardo Eduardo y Angélica. y Angélica, sí. Bien. Sí. Bueno, pues vamos a explicar un poco, intentando ser ágil en nuestros puntos, el tipo de sonidos que estamos buscando y no sé si quieras explicar cómo hicimos el primer punto, Angélica. Sí, sí, está bien. Pues en el primer punto pusimos que éramos el Hola. órgano más... ¿Mande? Perdón. Perdón. Que éramos el órgano más extenso del planeta. Ah, Aquí de descripción pusimos la imagen de un mar al atardecer. No hay tiempo ni tempestad, solo las aguas que se mueven en pequeñas oscilaciones. Primero en este sonido empezamos haciendo como oscilaciones con la voz, o sea, como pequeñas olas para representar que está tranquilo el océano. Y ya después para eh, quisimos describir diversos puntos, como por ejemplo cuando está congelado o cuando choca contra las rocas o todo ese tipo de cosas. Um, entonces fuimos juntando esos sonidos uno a uno y ya para finalizar volvimos con esas olas tranquilas. Este, pues sí, decidimos retomar un poquito de las oscilaciones que nos recomendaste, Julio, en la última sesión que vimos este proyecto. Y entonces aquí estamos describiendo cómo deben ser estas olas.
de manera curva suben la altura con la que comienzan a sonar y después bajan a la altura inicial mediante oscilaciones. Esto, pues vamos a hacer un ejemplo en el que en un principio comenzamos los dos haciendo las ondulaciones. Serían así. Vamos, sí. Sí, sí. Mm, 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 mm. Entonces, pues es un poco, debemos buscar aquí lo aleatorio porque las olas del mar no tienen una forma muy irregular, las ondulaciones del agua no tienen una forma definida. Me gustaría intervenir para hacer una observación. Sí, Algo que caracterizaba la presentación que hicieron la semana pasada es que no tenía nada que ver lo que se escuchaba con los sonidos del mar. O sea, ustedes cantaban como cualquier persona puede cantar, más o menos, ¿no? Y en este momento lo que oigo es, al menos sobre todo a ti, Eduardo, que hace algo así como, uno reconoce que es la voz de una persona, de inmediato. Y parecería que es, no sé, algo así como, es como si estuviera meditando o a punto de carraspear, cualquier cosa así, pero no lo relaciona uno con lo que ustedes quisieran. Es decir, que la anécdota misma del tipo de sonido que están produciendo, al menos tú, no se parece para nada a lo que se intentaría describir como objeto a partir de la imagen del mar. Aquí el esfuerzo consistiría en crear una voz que se parezca al mar, una voz que tenga mayor vínculo con esa imagen, porque sí, lo que suena es que es un poco cómodo, ¿no? El resultado que tienen, que es lo que yo notaba la vez pasada, no lo dije así, pero sí es un resultado poco, es un resultado poco vinculado a la fantasía misma del objeto. Este es, digamos, lo principal que resalta. O sea, me parece un poquito inocente, digamos, la idea que se hacen de que lo que están produciendo sea similar, parecido o produzca en los demás la imagen que ustedes tienen. Lo cual también está hablando de que la imagen que ustedes tienen está más pensada que vivida. Y este fue también el tema de la vez pasada. Es mucho más eh, creo que decía yo la vez pasada, algo así como una colección de sonidos que ustedes utilizan, como si fueran A, B, C, D, E, F. Vamos a poner eh, tal sonido, lo vamos a pegar con este otro y nos va a dar estos resultados. Un poco como si fueran más unas cartas de una baraja, una colección de efectos, de pequeñas imágenes, pero cuya evolución no se modifica. Casi están pensando en un instrumento de teclado, digamos, ¿no? Si toco tal tecla, va a ser siempre mar. Y ya. O puedo ser que, de acuerdo, pero eh, parece que están pulsando una, una imagen de manera automática, que están entrando en un automatismo que no está conduciendo eh, al vínculo entre lo que quisieran hacer y lo que se escucha. Es demasiado, ustedes creen demasiado en que este procedimiento los está llevando a a un resultado parecido, pero no se parece. A lo que suena es a que están cantando cosas como y ya. Y estoy casi seguro, me podrán desmentir con lo que presenten, de que el procedimiento al que están recurriendo es al de la creación de un instrumento
consistente en un catálogo de sonoridades que lo ponen a articularse y de forma automática cuando se pasa por A, pues hace el sonido de A, A, y cuando se pasa por B, hace el sonido B, B, y cuando se pasa por C, el sonido C, pip, y así, ¿no? Pero no hay una, no se ve que dejen en libertad a sus respectivas mentes para producir algo eh, que mantenga una dinámica entre la evolución del objeto mismo, la evolución propia de un objeto vivo, un objeto que se mueve, que tiene movimientos constantes, y el modo para producirlo. O sea, ustedes creen que el modo para producirlo es, si se mueve, entonces va a ser mm, 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 pero sigue siendo la misma cosa. Entonces es como si ustedes golpearan la misma tecla. No va por ahí. Es algo mucho más cercano a la voz, a lo que haría la voz en una expresión, decir, ¡ay! Me duele, ¡au! ¡Y! ¡Uy! Hay muchas más variaciones, eh, muchas más elementos que entran en juego al producir esta tipología de sonido. Entonces, su tipología se queda corta, se queda en eso, en teclas de letras y de números o de alturas o de sonidos, pero son teclas a fin de cuentas. O sea, están pensando como músicos muy tradicionales, pensando en que la tecla les va a procurar el, la voz, les va a procurar la evolución, les va a procurar simplemente por acumulación. O sea, considera que si al grupo 80 eventos igualitos, me va a dar un conjunto de gotas que forman una masa. Pero no, hay que pensar en cómo se comporta el todo y no pensar en, no singularizar el objeto que se quiere representar, sino vivenciar lo que se tiene en la mente. Lo vimos la vez pasada, hicimos una experiencia que fue muy ilustrativa, pero de entrada, ahora probablemente estoy presuponiendo muchas cosas por el primer ejemplo, pero tengo la idea de que por ahí va a ir la cosa. ¿Algún comentario, Angélica? Pues sí, creo que sí, seguimos cometiendo más o menos los mismos errores. Bueno, esto fue un poco improvisado. Tenemos el audio, pero sí, No, creo que sí se va más o menos por el mismo rumbo. no, yo prefiero que lo produzcan aquí en vivo directamente, porque es donde se va a notar también y donde podemos modificar las cosas, ¿no? Sí. El resultado es lo que más interesa. ¿Tú, Eduardo? Sí, a mí, bueno, me inquieta un asunto, una cuestión, más bien me nace una interrogante porque hasta el momento yo pienso que nos hemos apegado un poco a un protocolo, que eso es justo lo que me inquieta, apegarnos a un protocolo para hacer este proyecto. Y yo lo que pensaba es que si tenemos que hacer esto de algún modo, para mí el modo es poder describir el sonido que decidimos que vamos a hacer. Y, o sea, en mi caso, en mi perspectiva, no es que yo estuviera dando tanto peso en sí a querer recrear el sonido de alguna cosa, ¿no? En cuestión, sino de ejercitar la manera de describir a los demás cómo deberían hacer este sonido. Sin embargo, siento que si ahora tenemos que apegarnos a un sonido de mar, eh, o sea, sí, tener que hacer tal cual un sonido de mar o buscar un sonido apropiado para ello, pienso que nos estaría restringiendo nuestra idea, ¿no? Entonces, si no, si este sonido no está bien, independientemente de poder o no poder describir cómo hacerlo, entonces pienso que sí nos estamos enfrentando al hecho de que hay que cumplir con ciertas expectativas, ciertos parámetros para producir nuestros sonidos.
y ese hecho en sí me resulta dudoso, me resulta como si fuéramos, tal vez como si estuviéramos apegándonos a otro tipo de tradición, aunque no fuera la tradición que todo el mundo conocemos, ¿no? Entonces, a mí me surge más que nada esa duda de que siento que de algún modo se restringe lo que nosotros queramos plasmar. Esa es mi duda. Bueno, esa es mi inquietante. Mm, De acuerdo. Quiere decir que entonces el procedimiento que tú estás más convencido, estás convencido de que el procedimiento que están siguiendo es el adecuado. Y que el procedimiento que yo estaría criticando, es decir, no se vayan por ahí, por esta idea de las teclas, no sería lo apropiado. No sé si, mi pregunta es, ¿coincidirían en mi observación de que se trata de teclas lo que ustedes están utilizando? O sea, la figura de que tiene una tipología, un catálogo o una colección de tipos de sonido, este sonido al llegar a partir de aquí es este sonido, y este sonido es estable. Este otro sonido es una evolución del anterior, pero es estable. Y así sucesivamente. Esa sería, digamos, una explicación un poquito más cercana. ¿Es así o no es así? Em, sí, es así parcialmente. Sí, ¿En qué finalmente no? sí es así. ¿Perdón? ¿En qué no es así? En puntos que vienen más adelante, estamos buscando no una forma musical, no una forma vocal, sino que sí estamos realmente recreando el sonido del evento que estamos proponiendo. Pero digo que es parcial porque sí, de hecho sí retomamos este tipo de ondas, de oscilaciones de la voz, para, para sí efectivamente dar a entender que estamos regresando a una imagen del mar en calma. Entonces, sí, sí es así. Ya. Angélica, ¿tú qué piensas de las observaciones que yo estoy haciendo? ¿Coincidirías con Eduardo o habría aspectos que yo estoy señalando que podría tener razón? Ah, tal vez en la parte en el que siento, O que serían útiles de considerar, al menos. Vamos, no ajá, tenga razón. sí, sí, de algunos casos que siento que son así como tal vez cortados, o sea, que no los dejamos como explayar, como que los queremos así ya reducir a una cosa para pasar con la siguiente o algo así. Creo que es así. Pero sí intentamos, ¿mande? A una cosa, cuando dices a una cosa, es a una cosa inanimada. Sí, otro punto, o sea, no lo explayamos. Aunque, Es que sí siento que lo hacemos como un poco como cortadas las cosas, como ah, tenemos la idea y la hacemos como cierto tiempo o ese tipo de, o sea, o solo esa cosa la hacemos durante cierto tiempo para pasar a la otra. O, bueno, más o menos lo que yo siento que hacemos y que no deja que podamos fluir bien las cosas. No sé si me di a entender. Tiene el micrófono apagado. Julio, tu micrófono está cerrado. sí, 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 sí. Sí. Es como si estuviéramos hablando de un dibujo en el que hay un conjunto de patrones y estos patrones se repiten. Pasamos a otro grupo de patrones y se vuelven a repetir. A otro grupo de patrones y así sucesivamente. Y estos patrones se pueden ir encabalgando, como se coloca una teja encima de otra, y van evolucionando. Se llama sistema de tejas en la construcción de, de objetos evolutivos. Pero esas tejas no se mueven. Si donde está el movimiento es, o donde está el contraste, es cuando se superponen dos tejas y nos provocan algo. Ahí es donde hay un movimiento nuevo. Hay un movimiento en una teja, tac, 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 pero es un poquito mecánico. Pero cuando se superponen dos, hay una nueva información que está contrastando y hasta el momento en que desaparece esta nueva información ya surge la nueva y vuelve a ser un patrón. Cuando se juntan dos patrones, eh, esta es la idea que no me convence en el sentido de que conocemos lo que es poner en juego un conjunto de patrones. Toda la música minimalista está basada en eso. O sea, yo tomo un objeto, lo repito, y ahora
tomo otro objeto que voy a repetir, pero tiene algo más de información o menos información. Y así sucesivamente los voy ensamblando. Pero siempre en el entendido de que cada nuevo objeto que aparece tiene que sostenerse un determinado tiempo para, para poderse, digamos, para poder asegurar su presencia. ¿Ves? En realidad es un juego de combinaciones evolutivas, pero que evolucionan mediante casi fotografías. Y lo que yo estoy hablando no es de una fotografía, sino de la evolución continua de una imagen. ¿Cuál es el riesgo que tendría la fotografía? Bueno, que diría riesgo en cuanto al vínculo que podemos crear entre nuestra imaginación y su resultado, que el vínculo está esquematizado mediante una imagen quieta. Eso es. Mientras que si tenemos una evolución constante que no va a presentar estática, digamos, no va a estar sin cambios, sino que va a estar permanentemente integrando una nueva forma de evolucionar, pues sí estamos poniendo en juego mucho más el vínculo entre nuestro oído y lo que estamos viendo. Esta es la idea principal. O sea, yo veo algo que se está moviendo, si veo algo que se está moviendo y hago, pues parecería que no estoy describiendo ese movimiento. El sonido que yo estoy haciendo, no hay movimiento. Sin embargo, si estoy viendo algo que se mueve y hago, parece que sí se está moviendo aquello, ¿no? Les sugiero escuchar de François Couperin, no es un problema nuevo este, es un problema muy antiguo. Les sugiero escuchar Lecciones de Tinieblas de François Couperin. Creo que ya lo hice en alguna de las clases anteriores, ¿verdad? ¿No? Sí, perdón, disculpen que interrumpa. Sí, ya la recomendaste anteriormente, Julio. Okay. Muy bien. Ahí está. Parecería que la voz en esa obra parecería que está describiendo los movimientos de una vela, ¿no? Una flama. Y tiene una composición de elementos muy rica, que hay ornamentación, cambios en la altura, cambios en la intensidad, lo que se hacía en la época, digamos, en el siglo XVII y XVIII, para poder evocar imágenes en movimiento. Entonces, la tarea esta tiene que ver con imágenes en movimiento. Otra cosa ya son estas ideas, o sea, seguramente que conocen ustedes mismos en Do de Terry Riley, ¿no? ¿No lo conocen? No. Ah, no conocen. En Do, Terry Riley. Riley. Es una obra minimalista. Son 53 segmentos incambiables, hay que repetir incesantemente. Y estos segmentos son adoptados por todo el conjunto. Se tocan en el orden del 1 al 53. Y la evolución consiste en que la superposición de elementos produce un nuevo espectro. Es muy evocador de las músicas orientales y el mecanismo está basado solamente en la repetición idéntica de cada uno de los 53 objetos. Okay. Ah, que mandé en privado esto. Ah, está enviado a... Voy a poner, creo que está Adrián Silva, a todos. Ahí lo tiene, en Do. Dice en Od y es en Do. Bueno, ¿está entendido lo que yo estoy diciendo?
Sí. Bien, entonces ahora, continúen. Ujú. Pues, bueno, seguiría nuestro siguiente punto, que es impongo con gran fuerza. Y para este punto nosotros estamos describiendo una tempestad, cualquier tempestad en el mar. eh, y también lo estamos ejemplificando con el hundimiento de un barco, para ilustrar que el mar pues puede arrasar con lo que sea que se encuentre en él. Y en este punto empezamos a idear sonidos de viento, sonidos de algún tornado, de truenos, y también el sonido de un barco. Sería como un claxon enorme, y este sonido va a estar presente al unísono de los sonidos de viento, los sonidos de viento, perdón. Y después de esto vamos a hacer este sonido de barco, vamos a hacer que se vaya haciendo, va a estar ubicado en una altura, y esta altura debe de ir bajando paulatinamente. Este hecho va a significar que el barco se está hundiendo, para después comenzar a ambos con esos sonidos de viento en su máxima expresión. Em, Agregamos los sonidos del tornado y el trueno. ajá, ¿Pueden hacerlo, por favor? Sí. eh, pues yo empezaría. Mm, bueno, esto es como ejemplificando que las cosas están subiendo, ya como en un punto máximo, es como el sonido de un trueno, no me salió muy bien, pero eso es como para ejemplificar que ya está como la ola y todo. Y al mismo tiempo se está escuchando el sonido del barco que se está hundiendo. Y agregamos los sonidos del tornado. Vamos a recrear todo el punto entero, ¿sí? De Ok, acuerdo. Esperemos se escuche, a ver si nos deja. Bueno, empieza por favor, Angélica, y yo te sigo. ok. A ver. No sé si casi no pude escucharte, Angélica. Ah, No sé cómo se percibió. Se no. interrumpe el sonido de Angélica. ¿Pueden volverlo a hacer? Sí, una vez Ok. más. Ujú.
Bueno, yo haría una observación para Eduardo. Cuando haces el sonido del barco, tú te lo crees, pero yo no. Haces así, mira. Uno escucha que hay una voz detrás de eso. ¿Cómo hacer para que esa voz no se escuche? Probablemente hay que ser un poquito más creativo. Por ejemplo, si me tapo la nariz, quizás sea más difícil que se me reconozca la voz. ¿Algún cambio? Pregunto, ¿algún cambio? Sí, 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 se escucha más sí. común. Hola, Leo, ¿todo bien? Hola Julio, sí, sí, todo bien, Ah, gracias. bueno, muy bien, de nada. Entonces, hay una gran diferencia, es hasta qué punto se están implicando subjetivamente en el producto. Una vez más, es la misma interrogación. Sí, no, de hecho en este caso no es nada la intención ser subjetivos, la intención sí es recrear el sonido, pero entonces falta todavía más una práctica. No es la práctica, es la convicción. Si tú le dices a un niño que está jugando con, con ese objeto y le dices que ese objeto es un cohete que va a la luna, el niño con los sonidos que va a procurar va a llegar a la luna, etcétera. Se lo va a creer. Lo va a hacer creer a los demás, a sus compañeros o a ti. Pero, una vez más, el procedimiento que ustedes siguen, y es interesante porque está reflejando una filosofía creativa que consiste en yo formulo estas soluciones y me apego a ellas, pero no necesariamente las escucho en todo momento y en todos sus aspectos. O sea, esa sirena del barco, el sonido del barco, es demasiado, una vez más, la voz de Eduardo. De lo que se trata es de que no se parezca a esa voz común y corriente. O sea, es como si Beethoven en la sonata apasionata hiciera algún esquema, como lo haría cualquier otro compositor de su época, y le pusiera el título de apasionata. La música contemporánea está llena de sonatas apasionatas vacías, pero para llenarla de pasión, en realidad, tenemos que ver cómo Beethoven vivió la obra. Les sugiero consultar el manuscrito de la sonata apasionata de Beethoven en internet. Vamos a verlo. Vamos a ver si tenemos una imagen suficientemente ilustrativa. Bueno, observen nada más cómo el dibujo mismo, ahí por ejemplo, ¿se dan cuenta? ¿Están viendo mi cursor? Sí se ve. Bien. Entonces tienen aquí estas articulaciones, estos oleajes, auténticos oleajes, estos otros, etcétera. Cómo estos elementos de aquí comienzan a ser importantes desde el punto de vista gráfico. Voy a expandirlo. Creo que sí, aquí está, expandir. Observen Sí se cómo acaba de los aparecer. movimientos de aquí se precipita, hay toda un trazo gráfico que precipita esto. Nos da la impresión de que hay algo particularmente importante en esta representación gráfica, ¿no? Tiene su alusión al tipo de transformaciones que está haciendo la propia música. Hay un vínculo mucho más importante
entre lo que sabemos que va a sonar y lo que estamos viendo. Quizá nos representamos a esta sonata como una partitura completamente ordenada, sin este gráfico apasionado, llamémosle así. Tendría yo, creo que bastante más, tendría algún ejemplo que es bastante mejor que ese, lo siento, no lo encontré, pero búsquenlo, quizá, déjenme ver si, no sé si haya vale la pena realmente buscarlo. Si alguien es más rápido que yo para buscar esto, porque es toda la partitura. Perdón por tanta interrupción, pero me parece relevante el acudir al ejemplo de esa sonata de Beethoven, sobre todo el gráfico, que es enormemente ilustrativo. Bien, continúe entonces, por favor. Después sigue, me muevo hacia donde el viento me lleva. Con esto ya quisimos dar como algo un poco más tranquilo, pero que se dé a entender que al final las olas están como en mayor movimiento gracias al viento. Y con esto estamos haciendo las ondulaciones, pero un poco como más estiradas, para que se dé como esa impresión. Y pues viento, con soplidos y todo eso. Bien, si lo pueden realizar, por favor. Sí. Más o menos. Casi no te escuché bien. No sé cómo se percibió el micrófono. Vuelvo a la misma observación. Toman una tipología, ahora tengo el objeto C con los fragmentos A+ o A' y B'. Y así es como me voy a entender. Sigue pensando en una forma estática. Me gustaría, para dejar de dar tantas vueltas a esto, escucharlos en la versión completa. Vigilen bien que sus micrófonos estén correctos. Okay. Sería muy útil, Angélica, si por favor pudieras hacer que la cámara mostrara un poco más tu rostro para ver cuando Bien. actúas, porque al menos podemos, mucho más se puede, Puede bajar. ¿no? Sí, nada más se puede ver este. Bueno, de acuerdo, al menos así ya se ve algo. Órale pues, bien. Bueno, disculpen que los interrumpa. Sí, Encontré, puse en el chat un link del manuscrito de la Apasionata. sí. Creo que ese es el que buscas, Julio. Entonces, ¿Lo puedes poner, por favor? Sí. Muchas gracias, Regina. Bueno, está en el chat y ahorita lo Aquí conecto. está en el chat. A ver, déjenme Sí. ponerlo. Qué bien.